Derecho, audioclase. Y llegamos a los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho. Nos vamos a centrar en un tema de derecho procesal que lleva por título las medidas cautelares personales, la detención policial y judicial. Con nosotros se encuentra la profesora de la asignatura Marta Gómez de Liaño. Muy buenos días. Muy buenos días. Y bienvenida al Gracias. programa. Vamos a hablar de la detención y más en concreto de la detención policial y judicial. Por lo que entiendo que la detención policial y judicial son dos clases de detenciones, ¿no? Pues así es. En nuestro ordenamiento existen 3 clases de detenciones que cabría calificar de ordinarias. La primera es la que pueden practicar los particulares, los ciudadanos, cuando presencian la comisión infragrante de un delito o en casos de fuga, con inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial o policial. Y luego están, en segundo lugar, la detención que deben disponer los funcionarios de la policía, y digo deben porque es una obligación, y en tercer lugar, la detención que puede adoptar la autoridad judicial, que son las 2 clases de detenciones de las que vamos a hablar pues en el día de hoy. Pues en una primera aproximación, ¿cómo podría definirse o caracterizarse jurídicamente a la detención? La detención es una medida cautelar personal del proceso penal, en la que como tal deben concurrir los 2 presupuestos propios de las medidas cautelares. Esto es el fumus boni iuris y el periculum in mora. El fumus, la apariencia del buen derecho, queda concretado en la razonada atribución del delito del hecho punible a una persona determinada. O si se prefiere de una manera más concreta, el primer presupuesto de la medida cautelar de la detención es la imputación, pues sin imputación de un hecho delictivo no puede adoptarse la medida cautelar, y si un funcionario incumpliera con este requisito, incurriría en una detención ilegal prevista y penada en el artículo 167 del Código Penal. El segundo presupuesto de la detención hemos dicho que es el periculum in mora, el peligro de fuga o de ocultación personal o patrimonial del imputado, es decir, el presumir que el sujeto se sustraerá de la acción, de la actividad de la justicia. Y si nos centramos en la detención policial, ¿qué hemos de entender por policía? Quiero decir, las personas que pueden practicar la detención, ¿es la policía, solamente la policía? Los sujetos que pueden practicar una detención policial, es más, tienen la obligación de efectuar la detención, son, por una parte, todos los funcionarios que conforman la Policía Judicial, según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Real Decreto sobre la regulación de la Policía Judicial y unidades de intervención policial. Y, por otra parte, las demás autoridades a quienes el ordenamiento jurídico autoriza expresamente a practicar detenciones y efectuar diligencias de prevención. Aquí nos encontramos fundamentalmente con el Ministerio Fiscal y con los funcionarios de la Administración Penitenciaria. En cuanto al Ministerio Público, hay que dejar claro que la detención que pueden disponer no es calificable como detención judicial, porque el Ministerio Fiscal es un órgano colaborador de la jurisdicción, pero no es autoridad judicial. La detención del Ministerio Fiscal se rige por los mismos artículos que la detención policial, los artículos 492 a 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no se rige por los preceptos reguladores de la detención judicial, que son los artículos 497 y siguientes de la Ley Procesal. Profesora Gómez de Liaño, ¿los guardas de seguridad privada pueden practicar detenciones? Pues aquí hay que tener bien presente que los guardas de seguridad privada no son autoridad, no gozan del carácter de autoridad y que, por lo tanto, no pueden llevar a cabo una detención policial. La detención que los guardas de seguridad pueden practicar no es una detención policial, sino una detención por particulares. Y por tal motivo, o con arreglo a ello, solo puede llevarse a cabo en caso de flagrancia delictiva y con inmediata puesta a disposición de las autoridades judiciales o policiales pertinentes. Cuando una persona es detenida y queda privada de libertad ambulatoria, se encuentra asistida de una serie de derechos. ¿Cuáles son estos derechos? En el mismo instante en que un ciudadano es detenido, nacen obligaciones para la policía y derechos para el detenido, que hacen posible ya en este estadio que surja el nacimiento del derecho de defensa. Estos derechos son los que vienen contemplados en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y son, el primero de ellos, la obligación de información. En segundo lugar, está el derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo.
El derecho a guardar silencio y a no declarar contra uno mismo no son solo derechos del detenido, sino que son también derechos fundamentales que aparecen recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución española. Lo verdaderamente importante es que la vulneración de estos derechos incide en la presunción de inocencia, haciéndose acreedora la declaración con omisión de los mismos en una prueba de valoración prohibida. Y siguiendo con los derechos del detenido, en tercer lugar, la persona detenida tiene derecho a ser asistido por un intérprete gratuito si no conoce el idioma español. En cuarto lugar, nos encontramos con el derecho a la notificación de la detención, esto es, a que se ponga en conocimiento de un familiar o de la persona que se desee el hecho mismo de la detención y el lugar de custodia. Por supuesto, la persona detenida tiene el derecho a la intervención de abogado defensor y si el detenido no designa abogado de su confianza, se le designará uno de oficio. Por lo tanto, estamos ante un derecho irrenunciable. Y finalmente, el detenido tiene derecho a ser reconocido por un médico forense. De las distintas actuaciones que lleva a cabo la policía en el ejercicio de sus facultades, ¿qué es en verdad una detención y qué actuaciones no constituyen detención alguna? Si partimos de que la detención es una obligación de la policía consistente en la privación de libertad dirigida al aseguramiento del imputado y a la investigación del hecho punible y su autoría, podemos decir, por ejemplo, que es detención la de indocumentados, la detención que puede dictarse o detención que puede acordarse al amparo del artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana. A este respecto a la detención de indocumentados, es especialmente relevante la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre del año 2000. En cambio, no son detenciones las interrupciones momentáneas puntuales de la libertad deambulatoria, tales como las derivadas de los controles de alcoholemia, los cacheos que se prevén también en la Ley de Seguridad Ciudadana y las resultantes de las inmovilizaciones de vehículos. ¿Cuánto tiempo puede un ciudadano estar detenido por la policía? Para contestar esta pregunta nos tenemos que situar en el artículo 17.2 de la Carta Magna. El artículo 17.2 de la Constitución establece, en primer lugar, que la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos. Esto del esclarecimiento de los hechos no puede ser entendido como la realización de la totalidad de los actos de investigación, lo cual es una función de la fase instructora, sino que ha de circunscribirse al reconocimiento de la identidad y a la declaración del detenido. A ese primer plazo constitucional, que es el tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, tenemos que añadir el segundo plazo que marca el artículo 17.2 de la Carta Magna, que es el máximo de las 72 horas. Para concretar, cuando una persona es detenida por la policía, solo podrá estar en dependencias policiales el tiempo que sea estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos. Y este tiempo podrá variar en atención a las circunstancias del caso, 1 hora, 5 horas, 24 horas, pero con carácter general nunca podrá superar las 72 horas. A las 72 horas el detenido ha de ser puesto en libertad o trasladado ante la autoridad judicial. Ha dicho que con carácter general no podrá la detención superar el plazo de 72 horas, por lo que entiendo que debe existir entonces alguna excepción, ¿no? Pues efectivamente, junto con esos plazos ordinarios de detención, se contemplan en la legislación española 2 plazos que cabe calificar de extraordinarios, y que son, el primero, el plazo de 10 días de detención que se prevé en la Ley Orgánica Reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Y el segundo es el plazo de 5 días previsto en materia de terrorismo por el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En materia terrorista, no solo existe la especialidad de la ampliación del plazo de detención hasta 48 horas, es decir, las 72 que marca la Constitución, más las 48 horas de ampliación, tenemos los 5 días. En materia terrorista también nos encontramos con otra especialidad, y es que se contempla la incomunicación del detenido, del terrorista, con terceras personas e incluso con su abogado de confianza. Eso sí, hay que designarle un abogado de oficio. ¿Cuál es el valor procesal que cabe atribuirle en líneas generales al interrogatorio policial? La doctrina del Tribunal Constitucional, nacida en torno a la presunción de inocencia y al artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, niega valor probatorio al interrogatorio del detenido, no constituyendo esta actividad por sí sola
prueba suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria, pues el atestado tiene valor de denuncia y en cuanto tal no es un medio, sino un objeto de prueba. Y descendiendo un poco más, ¿cuál es el valor procesal del interrogatorio policial cuando el interrogatorio se ha obtenido a través de medios que la ley no autoriza? Los hechos arrancados contra la voluntad de un inculpado, amenazas, coacciones, en definitiva, lo que la ley no autoriza, no pueden en modo alguno ser valorados por el tribunal sentenciador, bien sea para condenar al imputado, bien a cualquier otro autor, cómplice o encubridor. Se trataría de una prueba de valoración prohibida y con efectos reflejos. Por consiguiente, no solo la declaración del detenido, sino la testifical del funcionario de policía no podrán ser admitidas como prueba en el ámbito del juicio oral. Y entonces, profesora Gómez Liaño, ¿cuál es el valor procesal del interrogatorio policial cuando el interrogatorio se ha practicado con vulneración de las demás garantías preestablecidas? Si el interrogatorio se ha practicado con vulneración de las demás garantías preestablecidas, la confesión del detenido no impedirá al órgano jurisdiccional practicar los demás medios de prueba tendentes al esclarecimiento de los hechos. En tal caso, deben regir tan solo los efectos directos de la prueba prohibida. Consecuentemente, si los hechos reconocidos pueden ser acreditados a través de otros medios de prueba, ninguna dificultad existe en que el tribunal base en tales medios su sentencia. Aunque se haya omitido, por ejemplo, el deber constitucional de información, no toda infracción de la Constitución ha de ocasionar la prohibición de valoración de la prueba, sino tan solo aquellas infracciones que, conforme a la prueba practicada, se demuestre posteriormente que si el tribunal no hubiera fundamentado exclusivamente la sentencia en dicha infracción, hubiera sido otro, bien distinto, el contenido del fallo que se ha pronunciado. Hemos visto cómo es la detención policial, quién puede hacerlo, las condiciones y el valor procesal que tiene, pero vayamos a ver la detención judicial. ¿En qué se concreta la detención judicial? Detención judicial es toda privación de libertad dispuesta por un órgano jurisdiccional en el curso de un procedimiento penal, así como la situación en la que permanece el detenido durante el plazo máximo de 72 horas hasta que el juez de instrucción resuelva su situación en el proceso. Entonces, en consecuencia, con lo que acabamos de decir, resulta evidente que hay dos clases de detención judicial: la que puede practicar de oficio la autoridad judicial y, en segundo lugar, la que constituye una prolongación de la detención ya efectuada por la policía, que sería ni más ni menos que una detención judicial confirmatoria de la policial. ¿Qué relación guarda la detención como medida cautelar con la Orden Europea de Detención y Entrega, con la conocida como Euroorden? La Euroorden, regulada en la Ley 3/2003 de 14 de marzo, consiste en una resolución dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y a la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se está reclamando para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad. En consecuencia, con lo que hemos dicho, podemos deducir que la Orden Europea de Detención y Entrega lo que realmente es un auténtico proceso de extradición a nivel europeo. Lo que ocurre es que es muy acelerado y muy simplificado. ¿Cuáles son las atribuciones de la policía y de los jueces en una Euroorden? Aquí tenemos que distinguir, y siempre con relación a España, entre la autoridad judicial de emisión y la autoridad judicial de ejecución. E insisto y remarco lo de judicial porque la Euroorden es decidida y acordada siempre por autoridades jurisdiccionales. Es decir, emite la Euroorden, pide la Euroorden el juez o tribunal que esté conociendo del asunto en el que procede a instar una orden europea de detención y entrega para traernos a un ciudadano a España. Y ejecutan la Euroorden los juzgados centrales de instrucción o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. ¿Y cuándo ejecuta el juzgado central de instrucción y cuándo lo hace la sala de lo penal? Los juzgados centrales de instrucción, integrados en la Audiencia Nacional, acuerdan mediante auto la Euroorden siempre y cuando la persona afectada por la Euroorden acceda o consienta ser entregada al país de emisión de la misma, al país que le está reclamando, y también cuando el Ministerio Fiscal no advierta causas de denegación que vienen tasadas en la ley reguladora de la Euroorden.
En caso contrario, cuando la persona no consiente ser entregada al país que la está pidiendo o el Ministerio Fiscal advierte alguna de las causas de denegación, quien va a resolver la petición no es el Juzgado Central de Instrucción, sino que se eleva a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y para terminar, profesora Gómez de Liaño, desde el plano policial, ¿cómo se desarrolla la euroorden? Pues con pocas novedades respecto a lo que hemos visto. La detención se practica en la forma y con los requisitos y garantías previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en un plazo máximo de 72 horas la persona afectada por la Orden Europea de Detención y Entrega ha de ser puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción, quien informará al detenido de la existencia de la euroorden, de su contenido, de la posibilidad de consentir su entrega al Estado emisor y, por supuesto, del resto de los derechos que le asisten. Las medidas cautelares personales, la detención policial y judicial ha sido el último tema que hemos tratado hoy en el mundo del derecho con la profesora de Derecho Procesal Marta Gómez de Liaño, a quien agradecemos estos minutos que nos ha dedicado. Muchas gracias.